Tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, en nombre de la Universidad Nacional del Chaco Austral, le damos la bienvenida a esta diplomatura en estudios del Asia, diplomatura que, bueno, surge del gran trabajo que se ha llevado adelante en lo que es la Escuela de Negocios Chaco Austral, creada recientemente, hace muy poco tiempo, en el pasado año, 2019, un gran esfuerzo de la universidad, en la cual se han establecido la modalidad de llevar adelante cátedras libres. Una de ellas es esta Cátedra Libre del Asia, que es dirigida por la doctora Lía Rodríguez La Vega, cátedra que aborda la cultura, el estudio de otra cultura y que pretende involucrar a la universidad en distintas cuestiones. Creo que esta diplomatura es de gran impacto no solo para nuestra región, sino para todo el país, ya que es la primera vez que una universidad en la Argentina aborda una temática de esta índole que creo que involucra no solo a lo que es la comunidad universitaria, sino también al sector productivo de nuestro país. Creemos que es muy importante, ya sea en la formación del pregrado, del grado, también del estudio de posgrado, el abordaje de temáticas de otras culturas, pero también vincularlos con lo que es el sector productivo, con cámaras empresariales y distintos actores, ¿sí?, del sistema que pertenecen a la nación, para que puedan trabajar en forma integrada y que, bueno, que podamos poder descubrir distintas culturas y aprender cosas que tengan un gran impacto para lo que es el desarrollo de cada comunidad. Así que, bueno, me gustaría, Manuel, vos como director de la Escuela de Negocios, que, bueno, que hagas una pequeña introducción de cómo va a estar compuesta esta diplomatura. Verónica Flores, Juan Miguel Mazot, Manuel Gonzalo, Matías Iglesias, Carola Ramón y Luis Agüero, de manera que nosotros vamos a tener una carrera y una diplomatura que nos va a permitir hacer un seguimiento de algunas cuestiones que son esenciales, digamos. En primer lugar, porque el objetivo que tiene que ver con la actividad es conocer y analizar profundamente las características sociopolíticas y económicas de Asia y su relación con América Latina y también con Asia del Sur. Y en ese contexto nos parece muy importante observar estos dos contenidos básicos que tienen que ver con India y Asia del Sur, en su historia, sus características desde el punto de vista de su organización social, la economía de la región y por supuesto también lo que significa todo el desarrollo de China, Japón y Corea con su vinculación desde el punto de vista de la integración entre dos partes que son constitutivas de esta diplomacia. De manera que nosotros estamos realmente muy satisfechos porque nos parece un hecho trascendente no solamente para la Universidad del Chaco Austral, sino también para la provincia del Chaco. Y obviamente tener la capacidad de conocer rigurosamente cada una de las sociedades a partir del cual se establezcan los vínculos de fortalecimiento en las relaciones diplomáticas, políticas, institucionales, económicas, financieras, no solamente nos va a permitir un incremento en el intercambio de carácter comercial, sino la identificación de nuevas oportunidades para generar los vínculos entre empresas, entre personas, para establecer mecanismos de cooperación de base cultural que nos permitan ampliar nuestra mirada desde el punto de vista de la capacidad de la oferta exportable que tiene la República Argentina y obviamente la provincia del Chaco. Como gobernador de la provincia del Chaco siempre es bueno remarcar las características básicas de nuestra provincia.
99.633 kilómetros cuadrados, esto es casi equivalente a 10 millones de hectáreas. Es una provincia que tiene entre el 46 y el 49% de su superficie boscosa. Es una provincia que tiene una oferta exportable que tiene baja penetración en el mercado internacional, pero sobre todo oscila entre 350 y 500 millones de dólares, de acuerdo a la evaluación desde el punto de vista de la base exportadora. Pero nos hemos propuesto, a través de un plan estratégico denominado Chaco 2030, llegar a 1.500 millones de dólares de exportaciones para el año 2030. Eso significa generar una estrategia para atraer inversiones y diversificar la matriz productiva y de base exportadora. Eso significa también entender que tenemos 11 cultivos agrícolas y que objetivamente la provincia del Chaco ha tenido un desarrollo que tiene que ver con su historia. Una historia basada en el cultivo del algodón y el obraje, y obviamente la superficie boscosa y su explotación de carácter forestal. No solamente la demanda mundial cambia, sino también cambia la organización desde el punto de vista del sistema económico y, naturalmente, las estrategias necesarias para garantizar un nuevo modelo desde el punto de vista económico para la generación de empleo de carácter sustentable con alta productividad y mejores ingresos. En ese sentido, si uno toma desde 1980 al año 2005, la provincia del Chaco, en términos promedios, tenía 808.000 hectáreas de superficie sembrada. Hoy tiene entre 1,4 y 1,8 millones de hectáreas de superficie sembrada. Y a su vez llegaba a 1,4 millones de toneladas entre 1980 y 2005, y hoy puede alcanzar claramente las 4 millones de toneladas. Obviamente tenemos desde algodón como un emblema de nuestra producción, pero tenemos soja, que hoy es el principal cultivo en la provincia, tenemos girasol como tercera provincia productora a nivel de la República Argentina, tenemos maíz, sorgo, tenemos cártamo, tártago, tenemos garbanzo, tenemos trigo, es decir, tenemos arroz y tenemos capacidad para tener cadenas de valor integradas, que son 20 y que obviamente constituyen oportunidades, tanto en cereales, en oleaginosos, en la cadena forestal industrial, en la cadena alpacú arrocero, en la cadena vinculada a frutas, verduras, hortalizas, en las cadenas cárnicas, que son 5 muy importantes, aún incipientes en su desarrollo y en su integración productiva, que tiene que ver con la cadena cárnica bovina, caprina, porcina, ovina y a su vez también avícola, en una incipiente estrategia de generación de inversiones que se va a expandir a través de el cierre que tenemos que hacer precisamente en las granjas avícolas integradas más el frigorífico en la producción de faena. Entonces, claramente es una provincia que tiene una base productiva y una matriz productiva diversificada. 11 cultivos agrícolas con una perspectiva cierta que hemos trabajado con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y eso me parece muy importante remarcar porque ellos, a partir de estudios de capacidad de uso de suelos, han estudiado 5 millones de hectáreas en la provincia, o sea, el 50% de la superficie, y han determinado la potencialidad para pasar a 3 millones de hectáreas, con potencialidad para 9 millones de toneladas de cereales y oleaginosos. Eso es muy importante porque eso requiere inversión, eso requiere cooperación internacional, eso requiere financiamiento y desarrollar las instituciones para expandir nuestra capacidad productiva. Pero a su vez también implica que las cadenas de valor generen valor agregado de base industrial, industrialización de la ruralidad, generación de empleos de buena calidad, y eso significa capacitación permanente de los trabajadores, pero también de nuevas oportunidades en el mercado mundial. Pero también nosotros tenemos una cuestión que me parece muy importante, que es el hecho de tener una cadena foresto-industrial muy desarrollada. Tenemos 75 millones de dólares de exportación, pero podemos oscilar entre 75 y 100 millones de dólares de exportación, tanto en industria, en extracto de quebracho, como así también en carbón vegetal, briquetas y derivados, rollos, rollizos, y a su vez también industria de la madera. Y a su vez, obviamente, todo el desarrollo de lo que significa la actividad hípicola a partir de la cría intensiva de pacú, arrocero, como un modelo sustentable desde el punto de vista ambiental, y también entender que la biotecnología moderna, a través de lo que es el Centro Agrícola Forestal, más el Centro de Genética que lo lidera ahí Manuel García Solá, que tiene que ver con la producción de vacunas BioCacá y a su vez mecanismos de complementación desde el punto de vista tecnológico. Entonces, creo que tenemos una matriz productiva muy importante, tenemos la universidad,
con la formación desde ingenieros industriales en alimentos, doctorado en alimentos. Es decir, tenemos una capacidad para financiar proyectos de inversión productiva, de desarrollar mecanismos de cooperación internacional, de atraer inversiones, pero a su vez también de generar valor agregado de base industrial. Hemos logrado durante nuestra gestión avanzar en términos de desarrollo y de crecimiento del Producto Bruto Geográfico, siempre lo destaco. Entre 1950 al año 2007, 50,8% de crecimiento del PBG. Y nosotros, entre el 2007 y 2015, 54%. Eso significó gran inversión en materia de infraestructura, en materia de tecnología, en materia de desarrollo, que es insuficiente para resolver los problemas de insuficiencia de ingresos. Entonces, concretamente, nosotros estamos desde la provincia para apoyar no solamente lo que significa esta diplomatura en la de estudios de Asia, sino también poner todo el andamiaje de base institucional para potenciar la cooperación, para generar nuevas oportunidades de inversión, para promover joint ventures de capitales externos que quieran invertir en la provincia, asociarnos también a una base de empresarios locales y nacionales que puedan intensificar inversiones y, por supuesto, con la vista en un mercado de intercambio comercial en donde podemos exportar más valor agregado en origen, pero a su vez también ser receptores a nuevas inversiones y nuevos mecanismos de desarrollo tecnológico. Así que las oportunidades son extraordinarias. Queremos poner énfasis en esto y agradecemos especialmente a Felipe, a todo su equipo, a Lía también por liderar esta diplomatura y por supuesto al embajador de la República de India, que le agradecemos muy especialmente su gentileza y a su vez la predisposición para estar participando muy activamente en esta teleconferencia. Y además está decir que la Universidad del Chaco Austral, tanto la persona de Germán como de Manuel, constituyen hitos importantes para seguir generando las condiciones para el desarrollo y el progreso, no solamente del conocimiento, sino también de la educación como fuerza transformadora de la realidad de nuestra provincia. Así que muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, gobernador. Ingeniero, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a estar acá, aunque sea virtualmente, como se estila hace unos meses. Pero la verdad que es un gusto y además me parece que estamos asistiendo a una diplomatura que es en sí misma una innovación muy grande. En primer lugar, porque refiere al Asia, y en segundo lugar, porque se hace desde la Universidad del Chaco Austral, desde la Escuela de Gobierno y Negocios. Quiero saludar al señor embajador de la India que está presente, a Dinesh Bhatia. Es un gusto estar compartiendo esta teleconferencia con él. Quiero saludarlo a usted como rector de la universidad y quiero saludar a Manuel García Solá también, hijo amigo, que dirige la escuela. Miren, lo más importante que va a pasar en el mundo en el futuro de ustedes, de los alumnos, no tanto en el mío, pero algo me va a tocar, es el desarrollo impresionante, es la segunda gran etapa de desarrollo del Asia, básicamente del sudeste asiático, del sur de la región, los casi de 20 años llamaban los tigres del Asia, como de la inmensa China, que ha pasado a ser la segunda economía del mundo, superando a Japón, y que ha crecido, es increíble. China en 40 años ha crecido casi al 9,5%, 9,7% acumulado anual en 40 años, partiendo de una base bastante baja, ¿no es cierto?, de crecimiento, pero llegando a ser hoy una potencia fenomenal. También está Japón, Corea y me parece que son dos países fundamentales por el futuro, y un inmenso coloso, que es la quinta economía del mundo, que viene creciendo, digamos, al 7% anual, que es la India, que es una combinación de historia milenaria, de filosofía oriental enorme, una riqueza enorme, cultural, y al mismo tiempo combinada con contrastes sociales, religiosos, pero sobre todo con un desarrollo tecnológico importantísimo, de lo más importante del mundo, tal vez el más veloz en crecer en términos relativos en el mundo.
un gran comprador de Argentina. Allí están grandes compradores de Argentina. El 30% de nuestras exportaciones va dirigida a la región que ustedes van a estudiar. China fundamentalmente, la India y después el resto de los países, los demás países. Me parece que hay algunas cosas muy importantes que una licenciatura les va a aportar. En primer lugar, abrirle la puerta a esa región. En segundo lugar, siendo una región tan grande, diferenciarla. Imagínense que nos digan, bueno, panameños, argentinos, es lo mismo. No, hay enormes países que no tienen la misma historia, que son absolutamente diferentes y que nosotros llamamos sudeste asiático. Pero ningún malayo querría ser comparado con un filipino, ningún filipino querría ser comparado con un vietnamita, o por lo menos confundido, y ningún laosiano ser asimilado, digamos, a un taiwanés y mucho menos a un chino, ¿no? Comparado con un taiwanés, por obvias razones. Pero la verdad es que diferenciar es fundamental, ¿no? Si nosotros, si los porteños son diferentes de los bonaerenses y los bonaerenses de los pampeanos, imagínense la enorme diversidad de historias diferentes que hay allí en eso que globalmente llamamos el Asia o el sudeste asiático, ¿no? En segundo lugar, estudiar cómo está creciendo cada uno y pensar también que hay dos circunstancias futuras que son importantísimas. En primer lugar, el grueso de la clase media mundial va a ser clase media asiática. Dentro de 10 años van a tener un porcentaje, por acá lo tenía yo, de la clase media, el 65% de la clase media del mundo va a estar en Asia, en 10 años. Va a vivir en, yo le diría, miren, más del 50% de la población mundial en el año 2025, dentro de 5 años, no de 10, va a estar en ciudades de Asia, megalópolis, en grandes ciudades de Asia, más del 50% de la población mundial. Este crecimiento fenomenal de la clase media que se da en China y se da en distintas medidas también en la India y en los demás países que he mencionado, Vietnam, Corea, etcétera, esa tendencia además a tener países que son socialmente mucho más justos que Sudamérica, donde vivimos, es decir, que tienen sociedades cada vez más igualitarias desde el punto de vista económico, al menos, genera también un enorme potencial de consumidores, que de solo pensarlo abre tantas oportunidades, tantas dinámicas nuevas que merecen ser estudiadas. Todo eso lo van a tener que estudiar ahí y prepararse para ser actores, protagonistas de ese futuro. Ya no sirve estudiar carreras comunes, ya ni siquiera sirve estudiar una carrera para todo el mundo. Me parece que concentrarse en una inmensa parte del mundo que tiene, además que tiene una población mucho más juvenil que el resto del mundo, mucho más juvenil. En la edad promedio de la mayoría de los países del sudeste asiático, llamamos TIR, de 25 años. Entonces todo el futuro. Entonces ya concentrar el conocimiento en una enorme región. E inclusive dentro de la diplomatura después va a haber gente que sea experta en distintos lugares, en distintos espacios económicos y culturales de la región. No creo que ninguno de ustedes pueda llegar a saber sobre el lugar de la región lo que sabe Jorge Capitaní de la economía del Chaco, pero no importa. Un día le dije, ¿cómo está lloviendo? Está lloviendo mucho allá, ¿no? Y me dijo, bueno, si comparamos los promedios móviles, es decir, cada 5 años, de 1904 en adelante, y él sabía los promedios móviles de precipitaciones, creo que para distintas regiones del Chaco inclusive, desde 1904 hasta ahora, y me apabulló tanto que corté y me encerré en el baño. Es muy difícil sacarle un tema de este tipo a Jorge Milton porque uno puede terminar totalmente deprimido. Pero si ustedes pueden saber algo de lo que sabe él del Chaco, saber de los países del Asia, bueno, con eso tengo bastante, como decía alguien. Acá en la Cancillería hay expertise acumulado en buena medida en los miembros del Servicio Exterior de la Nación, pero todo es poco por el cambio tecnológico a alta velocidad, por los cambios de gobiernos, por los cambios de mirada. Empieza a aparecer la cultura de esos países. Corea acaba de ganar el Oscar, ¿no es cierto?, con una película, y empezamos a ver que
En primer lugar, por la globalización tan diferentes no somos. Somos muy diferentes, pero no somos tan diferentes. Y empezamos a ver cómo es la vida en todo el sentido más amplio, la vida sentimental, la vida cultural, su concepción de la libertad, etc. También nos hemos visto reaccionar frente a la pandemia. Es imposible no hablar de la pandemia. Cada 3 palabras me viene la palabra pandemia a la cabeza y la tengo que decir. Pero la verdad, la reacción de ellos ha sido una reacción que revela unas civilizaciones muy ordenadas, de alta disciplina, pero disciplina en el mejor sentido de la palabra, de alto cumplimiento, de gran credibilidad en sus estados. A lo mejor no están muy de acuerdo con sus gobiernos, pero creen en el Estado, y entonces, no por estatistas, sino por identidad nacional, creen en el Estado, por cultura, y entonces han tenido resultados mucho más rápidos, han salido en buena medida del problema en forma mucho más rápida en muchos de esos países. Nosotros no queremos hacer un convenio con Corea en este momento en el Mercosur, y porque nos pedían que aceleráramos un convenio con Corea, pero no queremos porque le tenemos miedo, y le tenemos miedo económicamente, pero porque le tenemos admiración a la vez. Ojalá estuviéramos como Corea, con el desarrollo tecnológico de Corea, con el nivel educativo de Corea, para poner un ejemplo, que si le abrimos la puerta ahora nos inundaría de productos de alto valor agregado, en momentos en que no sabemos cómo va a reaccionar la economía argentina, para poner un ejemplo. Bueno, cada vez que se pongan a estudiar esto, piensen que no vamos a inventar nada nuevo, que somos un pedacito chiquito en una historia muchísimo más larga, que debemos ocupar la oportunidad que nos da cada etapa política, de ocuparla con la mejor capacidad posible, que así se construye un país, que se construye también utilizando la historia como palanca hacia adelante, no como retroceso o excusa para pelearse internamente, sino como palanca para generarse empresas tan fuertes como las que tuvimos en la historia, en nuestra historia, empresas tan ambiciosas y tan complejas, que eran bélicas antes, pero después fueron empresas de, digamos, mandatos de crecimiento que tenemos que volver a tener. Pero para eso hay que saber y estar compenetrado. Y por último les digo que el comercio ha vuelto a ser una responsabilidad de esta Cancillería, cosa de la que estamos muy honrados. Por eso está Jorge Neme, que es el secretario de Estado de las exportaciones argentinas. Se llama Negociaciones Económicas Internacionales, pero es el hombre que si no exportamos hay que buscarlo a él después, ¿no es cierto? Y lo que quiero decir es que para comerciar con un país no basta con ser competitivo. A veces para comerciar productos commodity, productos de bajo valor agregado, que tienen su mérito hacerlos en forma muy competitiva también, basta con hacer oferta. En otros casos hay que trabajar esa oferta. Para trabajar esa oferta hay que trabajar también la demanda, y para trabajar una demanda hay que asociarse espiritual y culturalmente a un país. Si alguien se instala en la India o se instala en Vietnam y está dispuesto a estar unos años allí, seguramente se convertirá en muchísimo mejor palanca de exportación que alguien que quiere hacerlo a través de un intermediario sin moverse de su país. Eso lo sabían los ingleses, grandes negociadores de los siglos que han transcurrido, colonizando por la fuerza, como fuera, que se metían en el país y se quedaban. Por la razón, por la fuerza o por su espíritu aventurero. Bueno, Argentina tiene que tener ese espíritu aventurero, y ese espíritu aventurero no está solamente en la genética de la gente, también está en las decisiones que toman estudiando. Eso es lo que yo espero de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, canciller. Le damos la palabra al embajador de la India. Señor canciller, señor gobernador de la provincia de Chaco, señor rector de la Universidad de Chaco Austral, Lía Rodríguez, mis hermanos y hermanas argentinas, muy buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a la Universidad de Chaco Austral por permitirme el honor de hablar en la inauguración de este nuevo curso acerca de Asia. Obviamente, cuando hablamos de Asia, particularmente Asia del Sur, o incluso del mundo en su totalidad, India está presente en todo sentido, tanto en el presente como en el pasado.
Dice que si uno quiere entender a un país y a su gente, uno debe conocer su historia y su civilización. Desafortunadamente, en el caso de India no hay historia antigua documentada, pero está perfectamente establecido que India es la civilización más antigua del mundo. La historia de India ha sido reconstruida a través de escrituras budistas y religiosas, y esa es la razón por la cual uno encuentra divergencias de opinión. Comenzaré por la historia de India desde los tiempos de la gran guerra del Mahabharata. Los últimos cálculos han situado el año de la guerra en el año 3139 a.C. Como tal, la guerra contó con la participación más de 10 millones de personas, además de cientos de miles de caballos, carrozas y elefantes, y destruyó todo en el subcontinente. La antigua civilización de India nos entregó el yoga, el ayurveda y la filosofía del ciclo de nacimiento y muerte, que ha sobrevivido miles de años y continúa siendo relevante. El periodo de Mahabharata le siguió el periodo de la civilización del Vaishya del Indo, que se desarrolló alrededor del 2600 al 1600 a.C. El periodo subsiguiente continúa siendo un enigma, debido a que no hay mucha información disponible, sino hasta el siglo VI a.C., cuando nace el señor Buda. La mayor parte de los indios también se sorprende cuando descubre que la India medieval no tenía conocimiento alguno del emperador Ashoka, quien fue el principal impulsor de la expansión del budismo más allá de las fronteras de India en el siglo III a.C. y cuyo edicto es ahora el emblema nacional de India. Fue un arqueólogo británico quien descubrió esta historia a mediados del siglo XIX y lo corroboró con las escrituras hindúes. Así es como conocimos que hubo un gran emperador que vivió en India. Delhi estuvo gobernada por invasores desde fines del siglo XII hasta la llegada de los europeos. Los europeos ganaron experiencia marítima y colonizaron el resto del mundo. A esto le siguió la revolución industrial. En India, los británicos establecieron sus soberanías bajo el régimen de la reina después de la primera guerra de independencia de los indios en 1857, luego de haber atravesado un proceso de colonización de más de 100 años. La India fue una superpotencia económica durante la época medieval y contribuyó con más de un cuarto del comercio mundial en el siglo XVII. Lo que resulta interesante es que los indios se desplazaron a varios países y regiones del mundo, desde Fiji en Océano Pacífico hasta países del Caribe en Océano Atlántico y Mauricio en las costas del Océano Índico. Por supuesto, en los comienzos la mayoría fueron llevados como esclavos por los británicos y luego, a partir del siglo XVIII, como mano de obra esclava. Curiosamente, la primera familia india arribó a Cocuy, en Argentina, en el año 1885 para trabajar como agricultores. El subcontinente indio ha sido siempre una entidad unificada de cultura y civilización. Varios periodos de historia han sido testigo también de su entidad política única. Lo fascinante es que el nombre India en sí tiene cerca de 2000 años. Fue un término utilizado para denominar a las comunidades que vivían al otro lado del río Sindhu, o Indus en inglés, como la llamaron inicialmente los griegos. El subcontinente indio fue siempre conocido como la tierra de Bharat, el nombre de un rey que se remonta a miles de años en la antigüedad. Aún usamos este nombre incluso en nuestra constitución. La India siempre ha sido el país más diverso del mundo, con más de 200 idiomas y
550 dialectos, la cultura, la gastronomía y el color de piel cambian de norte a sur y de este a oeste. A pesar de tales divergencias, la India es una cultura, una civilización, un pensamiento, y eso es Bharat. La India moderna se independizó de los británicos en 1947, quienes la dejaron completamente empobrecida. El público aquí puede sorprenderse cuando cuento que mientras Argentina se convertía en el séptimo país más rico del mundo allá por 1908, India como nación-estado no existía. Cuando Buenos Aires tuvo su sistema de subterráneos en 1913, los británicos acababan de trasladar la capital de la India, de Calcuta a Delhi. Nos llevó varias décadas valernos por nosotros mismos. La India comenzó con su viaje hacia la liberalización económica en 1991, en casi 29 años. La economía de la India ha aumentado 11 veces, convirtiéndose en la sexta economía más grande del mundo, aunque seguimos teniendo un PIB per cápita bajo debido a que somos un país densamente poblado. No obstante, India, a pesar de la pobreza, se convirtió en un miembro responsable de la comunidad mundial desde el momento de su independencia. Amigos, hermanos y hermanas, cada concepto de la cultura y filosofía de la India es objeto de una tesis doctoral entera. Por lo tanto, no es posible extendernos por completo hoy en esta breve sesión. Pero espero que esto les proporcione algunos antecedentes que les sean útiles en sus estudios sobre India. Con estos amplios antecedentes sobre India, me gustaría comentar un poquito de las relaciones entre India y Argentina. Bueno, voy a comenzar desarrollando un análisis de las relaciones a través de tres ejes: puntos en común, contrastes y complementariedades. Cuando hablamos de puntos en común, India y Argentina son países más lejanos del mundo, una distancia de 15.000 kilómetros, pero tienen un pasado colonial que es común. Ambos son países grandes. India es el séptimo más grande del mundo y Argentina es el octavo más grande en términos de áreas geográficas. Ambos países son diversos en geografía y tienen todo tipo de climas dependiendo de la región. Ambos son miembros de G20 y también de G15 y también movimiento de países no alineados. Los dos países tienen relaciones fuertes. Argentina está apoyando a India para ser el miembro de Security Council en Naciones Unidas en años 2021 y 2022. Ambos países continúan avanzando en la cooperación sur-sur. El gobierno de la India ofrece 45 becas totalmente pagadas a profesionales de Argentina bajo el programa de ITEC. Este programa permite a los profesionales realizar cursos afines de sus áreas de desarrollo profesional en la India. Ambos países cuentan con una gran población joven de 25 años o menos. En Argentina es del más de 40%, mientras que la de la India es del un poco más de 45%. Entre los contrastes podemos encontrar los siguientes. India es una civilización sobreviviente más antigua del mundo. Argentina es una nación joven de unos 200 años. Argentina está al final o al comienzo del mundo, depende de dónde veamos, y ha estado el centro del mundo desde siempre. La población de Argentina es de aproximadamente 45 millones y de la India es de más de 1.350 millones, una relación de 1 por 30. La densidad de población es de 421 por kilómetro cuadrado en India y 16 por kilómetro cuadrado en Argentina. El PIB de la India es aproximadamente 2,9 billones, el sexto más grande.
mientras que el de Argentina se ha reducido a más de medio billón, el 27º más grande. A pesar de que el PBI per cápita de Argentina se redujo aproximadamente 11.600 desde su máximo histórico de 14.895 en 2015. Todavía es mucho más alto que el PBI per cápita de la India, que es un poco más de $2.000. India tiene más de, hablamos de idiomas, que tenemos más de 200 idiomas y hay 22 idiomas oficiales consagrados en la Constitución de la India. Argentina, por supuesto, tiene solamente un idioma que estoy aprendiendo aquí. En cuanto a las complementariedades, permítanme decirles que irónicamente no son los puntos en común, sino los contrastes o diferencias que dan paso a las oportunidades. Los recursos naturales y la agricultura contribuyen significativamente a la riqueza total de Argentina. India también tiene grandes reservas y agricultura, pero dada la creciente demanda, es que debemos recurrir a las importaciones. De esa manera, las necesidades de India y las capacidades de Argentina se complementan entre sí. Con estas palabras, tengo mucha esperanza que estos dos países, India y Argentina, tienen un futuro muy cercano y amistoso. Y yo, como embajador de la India aquí en Argentina, trabajo y con mis colegas en Cancillería para fortalecer estas relaciones y no solamente con India y Argentina y también con las provincias. En este caso, yo tuve una reunión con el gobernador de Chaco aquí en Buenos Aires un poco antes de la cuarentena y espero para mi primera visita a la provincia de Chaco y también a la Universidad de Chaco Austral. Con estas palabras, muchísimas gracias a la Universidad, señor Canciller y señor Gobernador. Buenas tardes, doctores. Bueno, muchísimas gracias, embajador, muy claro en su mensaje. Bueno, continuando con el oficio acá de ceremonial y protocolo, le damos la palabra al vicerrector y director de la Escuela de Negocios Chaco Austral, Manuel García Solá, para que comente un poquito cuál será la línea de trabajo en esta diplomatura. Bueno, muchas gracias Germán, muchas gracias Felipe, viejo amigo, Coqui, viejo amigo, y embajador, nuevo amigo. Simplemente comentarles, toda universidad, cuando analiza la oferta educativa, analiza el contexto en que debe ofrecer esa oferta educativa, debe brindar esa oferta educativa. El norte que nos guió para iniciar la Cátedra del Asia con esta diplomatura fue reflexionar los cambios estratégicos que han sucedido en la humanidad. Hasta el año 1492, el eje del desarrollo mundial fue el Mediterráneo. A partir de ahí, con el descubrimiento de América, el eje del desarrollo mundial fue el Atlántico y el nuevo continente, el nuevo mundo. Es evidente que desde hace 50 años aproximadamente, nuevamente hemos asistido a un cambio histórico y estratégico. El eje del desarrollo mundial se ha corrido al Pacífico y al continente asiático, en donde está más de la mitad del Producto Bruto Industrial del mundo, en donde está bastante más de la mitad de la población del mundo, y esa fue la razón por la que el antecesor, y gracias al antecesor del embajador Dinesh Bhatia, que me presentó a la doctora Lía Rodríguez de la Vega, planteamos con el rector al Consejo Superior el desafío de mostrar a la sociedad argentina en su conjunto y a la sociedad global, y obligados por esta pandemia, mostrar el nuevo mundo, que es indudablemente el Asia. Yo le comentaba y comenté varias veces lo importante, recién el ingeniero Solá decía lo importante de conocer la cultura para hacer negocios.
La primera vez que fui a la India como empresario, no como académico, la Embajada Argentina me organizó una serie de entrevistas con empresarios yo en cada entrevista, el entrevistado hacía un gesto que me desorientaba. El embajador lo va a saber explicar. Hacía así. No conocía a fondo, que no le interesaba mi propuesta, no conocía a fondo esa cultura. Cuando le hice este comentario a la agregada comercial, a la brillante agregada comercial que en ese momento tenía la Argentina en la Embajada de la India, me dice, no, al contrario, eso es una muestra de aprobación. Esas diferencias culturales. Acuerdo completamente con ustedes, sin duda mi idea de la productividad excede lo económico. Yo de verdad creo que hay requerimientos de capacitación que van todavía mucho más lejos de lo dicho, y creo que lo que más celebro es destacar esto que decía el señor rector Germán. Es la primera vez que hay en una universidad del interior radicada este tipo de iniciativa. Agradezco enormemente la confianza del señor vicerrector en esa dirección, el recuerdo también del embajador de la India que nos llevó en esta trayectoria. Y la última cosa que quiero decir es agradecer enormemente al plantel docente altísimamente calificado, excelentes recursos humanos. Algunos de ellos han podido estar acá, otros están en clase. La doctora Verónica Flores, Maya Luisa, que es la coordinadora de la diplomatura, la doctora Carola Ramón, que entiendo que está en Cancillería con los funcionarios, el magíster Matías Iglesias, el magíster Juan Miguel Mazot, el doctor Manuel Gonzalo y el doctor Luis Argüero. Invito a todas las personas que están asistiendo a acercarse a la diplomatura. Es una oportunidad no solamente para el medio productivo en términos comerciales, es una oportunidad también en términos humanos. Yo creo que hay que capacitarnos todos los recursos humanos, porque el mundo que no se va a venir, ya vino, requiere de nosotros capacidades mucho mayores de las que tradicionalmente adquirimos, y esta propuesta tiene específicamente esa intención. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Lía. Bueno, con esto damos por finalizado. Para despedirnos, bueno, en primer lugar agradecerles al canciller Felipe Solá, a Jorge Neme, al gobernador Jorge Capitanich, al embajador de la India, bueno, Manuel, por haber abordado y liderado esta iniciativa junto con Lía. Creo que esto será de gran impacto, y como lo dije en un primer momento, no solo para nuestra universidad ni para nuestra región, sino también para otras regiones y para todo el país a su largo y ancho, como también países cercanos que nos han visitado también, me han informado, hemos tenido esa audiencia de otros países, y creo que queda muy en claro también la importancia de este fortalecimiento intercultural, que creo que nos ayuda a desarrollarnos y a crecer como región, y aprendiendo también de otras culturas, de las maneras de que abordan, sobre todo los países asiáticos, las crisis, que los tratan como oportunidades y cómo tienen esa capacidad de recupero tan rápido. Y creo que en un contexto social como que estamos viviendo hoy toda la población mundial, creo que es más que importante para nosotros como argentinos también, la manera que tenemos que recuperarnos de esta situación. Y bueno, estoy seguro que también aprendiendo de aquellos que tienen otra experiencia o otra mirada también en la vida, nos podremos recuperar muy pronto de todo esto, y que bueno, que surjan nuevas oportunidades a estas situaciones que está viviendo la población mundial. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.